Bien, estudiantes de la Cátedra de Epistemologías de la Universidad de Nariño, el día de hoy iniciaremos nuestra tercera unidad sobre sentipensares y epistemologías de la vida. Nos acompaña el profesor Jonathan Fajardo y el día de hoy también nos acompaña en este conversatorio John Sebastián Parente, del pueblo Maguta, compañero amazónico, quien nos va a acompañar el día de hoy a hablar sobre la territorialidad amazónica, que es el tema que nos convoca en esta mañana. Bueno, iniciando, quisiera darle la palabra al profesor Jonathan para que haga su presentación. Posteriormente también al compañero John Sebastián Parente para que haga su respectiva presentación. Adelante y muy buen día. Buenos días, muchas gracias por participar de este encuentro. Eh, Vamos a tratar de aproximarnos a la temática de la territorialidad amazónica a través de esta conversación, en donde el compañero John aquí nos va también a dialogar a partir de la perspectiva del pueblo Maguta y vamos a tratar entonces de entablar este diálogo para aproximarnos a distintos sentipensares de la vida en torno al territorio amazónico y panamazónico. Adelante, John, haz una breve presentación sobre ti, compártenos tu experiencia, tu trayectoria de vida, eh, qué te, qué te ha traído hasta este momento para que charlemos el día de hoy sobre las territorialidades amazónicas. Bueno, buenos días para todos, todas. Mi nombre es John Sebastián Parente Arámbula. Yo soy del pueblo Magutá, también conocido como Ticuna. Soy geógrafo de la Universidad Nacional. Tengo una trayectoria laboral bastante amplia, conociendo prácticamente todo el territorio nacional. He tenido la oportunidad de trabajar con diferentes pueblos del territorio nacional. He tenido también la oportunidad de trabajar con la universidad en temas académicos. Recientemente ingresé a la universidad a, a retomar estudios académicos, un estudio de posgrado. Y bueno, hoy tuve la oportunidad de estar acá, pues, en este espacio, en donde espero, digamos, compartir un poquito de mi conocimiento, experiencia frente a todo el universo que yo llamo universo Magutá o universo Ticuna, en donde pues la idea es dar unos mensajes, una información o compartir, digamos, sí, como la esencia en sí de la vida, para que, digamos, entre todos podamos vivir de manera armónica, de manera tranquila, que entre todos podamos, de alguna manera, ser conscientes que somos naturaleza, somos parte de la naturaleza llamada planeta Tierra, llamada universo, y que pues yo creo que en la medida de lo posible debemos ser conscientes de eso para entender el comportamiento de todo este sistema universal de, digamos, de elementos que conforman lo que llamamos el cosmos, la naturaleza, el planeta Tierra, y en esa medida pues poder actuar de manera equilibrada, actuar de manera con conciencia, pensando también pues en, digamos, como en la permanencia, la supervivencia de la vida y de todos los elementos que existen acá, digamos, en este plano. Eso por el momento, compañeros. Bien, John, muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de entrar de lleno en en las preguntas que guiarán este conversatorio, nos dices que desde tu trayectoria académica comenzaste en la Universidad Nacional cursando el programa de geografía. ¿Hace cuánto tiempo saliste de tu territorio, saliste de la Amazonía? ¿Hace cuántos años? Cuéntanos un poquito. Actualmente vivo en Bogotá. Yo Ya, soy de Leticia, del municipio de Leticia, territorio ancestral Maguta. En el 2005 salí a Bogotá, me vine para Bogotá a estudiar la universidad, a estudiar geografía, me gradué en el 2010, retorné un año en el 2010, retorné en el 2009, segundo semestre retorné a Leticia, a hacer el trabajo de grado.
Me gradué en la sede de Amazonía de la Universidad Nacional y ya como a mediados de 2011 tuve la oportunidad de volver a Bogotá, retornar a trabajar con el Ministerio del Interior en lo que hoy se conoce como la Autoridad Nacional de Consulta Previa. Bueno, ahí nombras un concepto bien interesante que es el de territorio ancestral, profesor Jonathan. Y John nos comenta un poquito, nos dice territorio ancestral. Creo que por ahí podemos iniciar a conversar ya de lleno en materia, lo que nos convoca el día de hoy. Muchas gracias. A partir de su forma de comprender el mundo y de las relaciones que entretejen con las naturalezas en el pueblo Maguta, ¿qué significa el territorio? ¿Nos podría allí ampliar un poco al respecto? Bueno, el territorio, o sea, el territorio para el pueblo Maguta es semejante también a la forma como otros pueblos amazónicos lo conciben, ¿no? El territorio entendido como naturaleza, el territorio entendido como cuerpo, el territorio entendido como vida, ¿sí? Como un organismo vivo que se manifiesta de una u otra manera, al cual nosotros como humanos, como seres humanos, hacemos parte. El territorio para nosotros, digamos, es el contenedor de todo el elemento que podemos percibir, que podemos oler, podemos tocar, podemos alimentarnos, podemos ver, podemos tocar, palpar. El territorio es todo, digamos, es todo lo que nuestros sentidos pueden percibir, pueden sentir, y básicamente el territorio es todo. Nosotros somos parte del territorio. Desde la concepción Maguta, desde la cosmovisión Maguta, el territorio puede ser macro o también puede ser territorio micro. El territorio macro es aquel, digamos, que envuelve todo, contenedor de todo elemento, pero también hay territorios micros, digamos, territorios más específicos, por ejemplo, el territorio de un pueblo indígena o el territorio de una comunidad, o mi territorio como persona, como ser humano. Yo soy territorio, soy cuerpo, pero también hago parte de un territorio mayor, un territorio macro, que puede ser, por ejemplo, mi comunidad, pero un poco más grande, que puede ser el territorio Maguta, del pueblo Maguta. Pero a su vez el territorio Maguta hace parte de un territorio mayor, que es lo que llamamos el planeta Tierra. Y así y en sí el planeta Tierra también hace parte de un territorio mucho más grande, que es, digamos, lo que conocemos como el cosmos, como el universo. Entonces todos hacemos parte, pues, de un sistema. Yo aquí parte de este conversatorio, de este diálogo, también tomo como referencia a un profesor que se llama Abel Santos. Él es el doctor, es lingüista con doctorado en estudios amazónicos, y se está convirtiendo en mi base fundamental para conocer sobre nuestros principios de vida, como pueblo Maguta, y también para, digamos, para fundamentarme más, ¿no? Digamos, como en este proceso del cual soy consciente que debo conocer más sobre mi naturalidad, mi esencia, mi naturaleza, y entonces en este conversatorio seguramente lo voy a mencionar en varios momentos, ¿no? Así como también parte desde el conocimiento, pues también parte de mi experiencia de vida y también de lo que me han narrado mis abuelos, parientes, en diferentes espacios de vida, ¿no? Entonces el territorio para nosotros, como les dije, es macro, es micro, es un espacio de reproducción de conocimientos. El territorio es digamos, es el lugar en donde digamos, nuestra vida se desarrolla conforme a unos principios de vida que fundamentan nuestra existencia, el cual ya más adelante ya les hablaré un poco sobre cómo el estado actual de esos principios, como el poder, que en Maguta se llama, lo decimos, Pora, poder. Otro principio es el conocimiento y pensamiento. Otro principio es el de la vitalidad o el del principio de la vida. Y en sí son cuatro principios que fundamentan nuestra existencia en este plano. Entonces, el territorio es, pues, el contenedor de todo eso, lo que nos hace como seres naturales. Eso, compañeros. ¿Cuál sería la relación entre la ley de origen
en el pueblo Maguta y el territorio ancestral, así teniendo en cuenta cosmovisión, la relación que se entreteje con el territorio, cómo se da ese vínculo con la ley de origen. Sí, justamente porque yo nos acaba de compartir una serie de principios, ¿no? Principios de vida, principios que fundamentan la existencia y los pueblos indígenas tienen unos principios asociados generalmente a una ley de origen, a un camino de origen, a un origen de cada uno de los pueblos. ¿Podrías contarnos, John, más sobre esos principios, ese origen que fundamenta los principios del pueblo Maguta? De acuerdo a la narración digamos, sobre el origen del pueblo Maguta, tanto nosotros como Maguta y otros pueblos indígenas, hoy llamados amazónicos, tenemos un origen común, el cual parte o inicia a partir de la caída de un árbol, del árbol Wone, que también conocido como ceiba, actualmente como ceiba a nivel, digamos, general, a nivel nacional. Entonces, previo a la caída del árbol, de acuerdo a la narración, pues todo digamos, el territorio tenía digamos, era bastante, o sea, a ver cómo les digo, físicamente el territorio, digamos, en sí no existía como el planeta, digamos, el planeta Tierra. Eh, Narran los abuelos que tenía una especie tenía unas características como de fango, era un poco fangoso, había mucha nubosidad, niebla, era oscuro. Posteriormente, en medio de ese escenario, ¿no? De opacidad, niebla, fango y demás, surge un ser que llama Mowichina. Mowichina surge. Mowichina empieza a darle forma como a esos elementos que estaban ahí como en suspensión y demás, y forma, digamos, una circunferencia que da forma a lo que hoy conocemos como Tierra. Posteriormente surge un primer ser que se llama Ipi. Ipi es uno de los seres que, de acuerdo a nuestra narración de origen, también fue quien nos pescó a los Magutá en una quebrada que llama la quebrada Ewar, la cual se encuentra, pues, digamos, hoy en la Amazonía brasileña, y surge Mowichina, crea a Ipi, después de acuerdo a la narración, surge un ser llamado Gutapa, y Gutapa, ahí hay como una especie, digamos, como no es como unos cambios en el tiempo, porque, digamos, en la narración, por un lado dicen que yo oí que Mowichina crea a Ipi, pero después pasa un tiempo, entonces ya surge Gutapa, y de Gutapa surgen también otros seres que también fueron nuestros seres creadores, del pueblo Maguta. A lo que voy es que los seres que nos crearon, como Yoí, Ipi, dos hermanas que tenían estos dos seres, se reúnen pues en el contexto que hoy llaman el contexto amazónico, y tumban un árbol, el árbol Wone. Cae el árbol y, de acuerdo a la narración, pues se forma el río Amazonas. Se cae el río Amazonas y se desprenden todas las ramificaciones de ese río, las cuales se convierten como en las vertientes del río Amazonas, también conocido como Tatú. Tatú es, digamos, en Maguta, como se denomina el río Amazonas. Entonces, de acuerdo a la caída del árbol que cae en sentido oriente, de oriente a occidente, se ubican unos pueblos, se ubican los pueblos indígenas. En nuestro caso nos ubicamos, pues, en lo que hoy se conoce como, digamos, a donde la narración de origen nos lleva, que es a la quebrada Eguari,
Entonces, cada pueblo, digamos, nace en un contexto natural específico, con unas particularidades físicas, un ambiente natural con unas características específicas en el cual cada ser creador, o los seres creadores, empiezan pues a, digamos, le transmiten un conocimiento, una información a los seres que crean, en este caso nosotros como pueblo Maguta, para pues poder vivir, para poder habitar ese espacio hoy llamado territorio, como territorio de origen y también como territorio de formación, ¿no? De formación del pueblo Maguta. Aquí es importante resaltar pues que digamos nuestra esencia como pueblo Maguta, como sociedad, o como grupo, como colectivo, está en cuanto a principios, en cuanto a saberes, en cuanto a organización social, en cuanto a conocimiento y prácticas culturales, está muy asociada pues con esos elementos, otros elementos, seres que habitan pues que existen en nuestro entorno, en nuestro paisaje, en lo que, entonces hay una relación intrínseca, por ejemplo, todo el sistema clanil. El sistema clanil en el pueblo Maguta está muy asociado con plantas y con animales. Yo soy, por ejemplo, mi clan es Aruca, en español es traducido como es como una pepa, tipo maraca, una maraca que es como, que nace de un bejuco y que es utilizado, por ejemplo, en los rituales de la apelación o el ritual de iniciación de cuando la niña, pues, digamos, tiene su primer periodo menstrual, entonces eso se celebra. Cosa que seguramente más adelante le voy a comentar un poco sobre el ritual de la apelación o el ritual de la Woriku. La Woriku es la niña, pues, a quien le hacen la apelación. Pero entonces, nosotros como pueblo Maguta tenemos un sistema clanil, el cual está muy asociado con plantas y con animales. Entonces ahí hay también una relación también bastante intrínseca entre humanos con los otros seres también que hacen parte de nuestra esencia como pueblo humano. Desde sus experiencias y perspectivas, ¿usted hoy qué problemáticas percibe, afronta el pueblo Maguta en el territorio amazónico o qué problemáticas percibe existen hoy en relación con la selva amazónica en sentido ambiental, social, cultural, entre otros, que nos pueda compartir? Muchas problemáticas de todo tipo, de todas problemáticas territoriales. Cuando yo hablo de problemáticas territoriales, a mi modo de ver, pues concatena, abarca todo lo que es lo que llamamos cultura, lo que llamamos ambiente, lo que llamamos contexto social, lo que hoy llaman el contexto económico. O Mm. sea, eh, como pueblo de Maguta, pues no somos indiferentes a las problemáticas de toda índole. Eh, Problemáticas que han sido causadas tanto por agentes externos, pero también a nivel interno también, como es también hemos sido parte, hemos contribuido, ya sea por un tema de desorientación, dada pues todo el contexto histórico, ¿no? Que digamos del cual hoy hacemos parte, que de alguna manera nos ha transformado como personas y como pueblos. Hay un contexto histórico, ¿no? De que tiene más de 500 años, ¿no? De que llegaron acá europeos acá a invadir, a, a matar, a esclavizar, a transformar nuestra esencia, nuestra forma de relacionarnos de relacionamiento con nuestro entorno, con otros seres, con los elementos del entorno. Entonces, pues hay una cantidad digamos, de razones de la cual que han moldeado. Yo diría que principalmente, no sé si decir para bien o para mal, aún no he llegado a esa conclusión, pienso que para mal. Han moldeado nuestra existencia, en el caso específico para el pueblo maluco. Pienso que como producto de esas causas, el efecto
efecto, pues uno de los principales, de las principales problemáticas es que ha tomado efecto, digamos, como consecuencia de eso, eh, digamos, cómo se puede ver, es en el debilitamiento, en la pérdida, desuso de nuestros principios de vida. Entonces, y que tienen efecto, ya sea a nivel cultural, a nivel espiritual, a nivel de sustento, de digamos, lo que llaman la seguridad alimentaria, a nivel alimenticio, a nivel social. Entonces, y en esa medida, pues, esos efectos, pues, están afectando, están moldeando, transformando nuestra esencia digamos, como pueblo mago. ¿Sí? A nivel cultural, a nivel social, por ejemplo, actualmente desde mi percepción, conocimiento y demás, pues, por ejemplo, no siempre se cumplen las dietas. Por ejemplo, anteriormente, cuando tanto papá y mamá, cuando tenían un hijo o previamente a que el hijo naciera o la hija naciera, guardaban unas dietas, cosas que actualmente difícilmente se cumplen. Entonces ahí, y tras el incumplimiento de eso, pues vienen ciertas consecuencias como, por ejemplo, enfermedades, surgen enfermedades y demás. El tema del sistema clanil también no siempre se cumple. Entonces, aún se puede dar lo que llamamos allá cruce de sangre, que es cuando personas del mismo clan conviven, ahí, digamos, ya se está cometiendo una especie de incesto, porque está conviviendo entre familiares. Y eso también atrae unas circunstancias negativas para esas personas y para el territorio. Eso a nivel clanil. En cuanto al desuso y debilitamiento de las prácticas, ¿no? Por ejemplo, los rituales de iniciación de la niña, de iniciación del muchacho, cuando ya, digamos, llegan a la pubertad, esas prácticas, digamos, si aún se mantiene, aún se está debilitando. Y así pues se han perdido muchos otros tipos de prácticas rituales muy conectadas pues digamos, con los demás elementos pues, de contexto de la naturaleza. A nivel digamos, de alimenticio, ¿no? De sustento y demás, pues, enfocándome al trapecio amazónico, al contexto amazónico colombiano, pues tenemos una gran problemática y es que hoy estamos, pues, que el territorio que nos han definido, que el Estado colombiano, bajo sus formas propias de organización, digamos, de organización y administración del territorio, hoy para el contexto indígena, hoy bajo la figura de resguardos indígenas, otros ubicados en parcialidades, ese espacio que se nos da, digamos, en el cual hoy habitamos el pueblo Maguta, me refiero específicamente en este caso al trapecio amazónico, no es suficiente. No es suficiente para, digamos, para poder reproducir todo nuestro universo cultural. Entonces eso, digamos, está afectando seriamente pues todo como el conocimiento y el pensamiento y el sistema de conocimiento y pensamiento maduro. Muchas comunidades están como en una especie de confinamiento. Algunos dirán, no, pero ustedes si son 100 familias y tienen 500 hectáreas, ¿es suficiente? Pues no, no es suficiente porque si yo me enfoco, digamos, a la digamos, al conocimiento y digamos, a las formas de relacionamiento del pueblo Maguta con el territorio, pues para poder ejercer como mantener un equilibrio entre humanos y no humanos en el territorio, pues necesitamos un espacio bastante amplio, ¿no? Para poder, digamos, hacer un uso equilibrado, hacer un uso, digamos, porque por ejemplo en el pueblo Maguta, nuestro sistema de producción, por ejemplo, en las chagras, es un sistema rotativo. Hoy cultivo acá, aprovecho ese espacio tras la cosecha de lo que cultivo allá, la yuca, el plátano, el maíz. Posteriormente, abandono ese lugar y espero un tiempo prudente, unos años, para que esa tierra vuelva a quedar fértil y yo pueda hacer uso de ese espacio. Pero mientras eso voy ocupando otro lugar de manera rotativa, Pero si tengo poco espacio, poca extensión territorial, pues no voy a poder lograrlo y entonces tendría que pues, hacer un uso, digamos, bastante
extremo del recurso. Entonces, de esa manera, pues tanto los nutrientes y otros elementos se van agotando y ahí también eso va afectando también toda la riqueza, la diversidad alimenticia. Por ejemplo, el tema de la recolección, para nosotros es bastante importante el tema de la recolección, porque también además de, porque también son la recolección ya sea de frutos, de alimentos, pero también de otras especies como por ejemplo materias primas para hacer artesanías y demás, pues todas esas comprenden también todo el conocimiento, el sistema de conocimiento Maguta, ¿no? La existencia sí del Maguta, pero si tengo, no tengo a dónde ir para recolectar porque estoy encerrado en un área determinada, eso afecta el conocimiento. Por ejemplo, en mi caso, yo hago parte de una comunidad indígena, de una lo llamada parcería indígena, de donde recuerdo que cuando era niño tenía la posibilidad digamos, de recorrer, de caminar el territorio, de recolectar frutos, uno que otro fruto, o algún árbol para cualquier, digamos, como ejercer digamos, mi existencia así como Maguta, digamos, como ser Maguta, cuando un niño y eso, actualmente cosa que ya un niño que tenía mi edad para esa época, que hoy tiene digamos, un niño, ya no lo puede hacer. Ya digamos, en el caso en mi contexto territorial, la comunidad está rodeada o está invadida por predios privados, por urbanizaciones, de la construcción del aeropuerto, la pista del aeropuerto de Leticia, eso, digamos, empezaron a restringir como todo digamos, como ese caminar el territorio, ese recorrer, ese disfrute del territorio que tuve la oportunidad de hacerlo, ya no se pueden hacer. Entonces, en esa medida también, en la medida que yo no pueda recorrer el territorio, no lo pueda reconocer, no pueda hacer uso de mí, pues también se van perdiendo ahí digamos, el conocimiento y las prácticas tradicionales, en este caso del pueblo Maguta. Tú comienzas con una frase muy sugerente que son muchas las problemáticas que afrontan hoy en día no solamente el pueblo maguta, sino los pueblos de la Amazonía colombiana. Y allí quisiéramos entrar a ahondar más que en las problemáticas, quisiéramos conocer si desde los saberes propios, por ejemplo, del pueblo maguta, de sus mayores, sus médicos tradicionales, los abuelos, los sabedoras, se han buscado, se han planteado iniciativas para, digamos, más que mitigar, tratar de contrarrestar esas problemáticas que han venido experimentando tu pueblo en específico. Iniciativas, pues se han dado varias iniciativas, ¿no? Ya sea a escala regional, incluso a escala nacional y también local. Bueno, a escala nacional y regional y zonal, como lo queramos llamar, pues se han dado hace muchos años atrás se dieron unas iniciativas enfocadas, relacionadas con la educación, ¿no? Lo que llamaron la etnoeducación, han llamado la educación. Eh, Así como también a nivel local, a nivel comunitario, también las comunidades de un tiempo para acá, pues también de alguna manera demostrado cierta preocupación pues por la pérdida, debilitamiento pues de la cultura, como también entre ellos la lengua, ¿no? Muchos pueblos, muchas comunidades han perdido la lengua, que es un elemento fundamental para mantener la cultura. Eh, pero y esto, pues bueno, y teniendo esa preocupación también, y en el marco pues de esas estrategias también se ha tenido en cuenta el conocimiento de los abuelos, los saberes tradicionales, de alguna manera también se han vinculado a los abuelos. Pero yo hago una crítica más de tipo personal y siento que esas iniciativas no han sido lo suficientemente, que esas iniciativas, digamos, no han tenido un impacto importante al interior de las comunidades. Pienso que esas iniciativas de alguna manera digamos, han servido más bien como, o la noción o la forma como se han visto esas iniciativas, parecieran que fueran como la forma digamos, de
de rescatar o, sí, o de mantener ciertos conocimientos y prácticas generales, pero más como una especie de conocimiento e información complementaria, ¿sí? Complementaria y no como un conocimiento, sí, como un conocimiento o como que digamos que que debe trascender a las formas de vida de la comunidad o del pueblo maguta o de la persona así, ¿no? Entonces se ve como, digamos, pareciera ser más como una materia más que uno puede encontrar en los currículos digamos, del sistema educativo colombiano, como una materia más que se ve en un salón de clases, pero que no se lleva a la práctica. A la- y que también es en estos, digamos, en esas estrategias, programas, actividades y demás, ha faltado también vincular a los padres de familia, a los abuelos, que para que ese conocimiento que el niño recibe a nivel de educativo en el colegio también pueda ser practicado, ¿no? En la casa. Entonces, como pienso que estos sistemas de alguna manera han aportado como al rescate, digamos, a la conservación de ciertos elementos, pero le falta más fuerza, le falta más trabajo para que puedan, digamos, permear en sí dentro del ser de las personas, de las familias. Y entonces creo que para eso pues falta hay mucho que hacer. Eh, Actualmente, por ejemplo, se ha visto que en el trapecio amazónico se han dado unos proyectos, por ejemplo, de construcción de unas malocas. Los pueblos magutas que habitamos en el trapecio amazónico, actualmente nos caracterizamos, digamos, porque no tenemos, bueno, hasta años atrás no existían malocas en los asentamientos maguta del trapecio amazónico. Pues por todo el proceso histórico, ¿no? Que ustedes de alguna manera ya conocen. Eh, pero se han dado como unos proyectos a través de las organizaciones, en este caso de las ATIS, eh, en donde, digamos, se han construido unas malocas, pero lo que yo he podido notar, por lo menos hablo de la experiencia propia con mi comunidad, es que esos programas pues carecen como de pues de todo un programa, de todo digamos, ¿cómo decirles? De toda una estrategia, ¿no? Digamos que permita, que esa infraestructura, ese espacio, en este caso de Maloca, pues pueda tener, pues, el uso, o sea, se le pueda dar un uso apropiado en tiempo y en espacio, ¿no? Que no se constituyan meramente como en algo meramente ahí visible, como que tiene una fachada de maloca y para de contar. Creo que falta escudriñar un poco más allá de frente a esas estrategias o replantear, pues estrategias que permitan, eh, hacer un uso, pues el uso que requiere, que necesita ese espacio para la reproducción del conocimiento, digamos, maguta, cultural maguta. Entonces pienso que muchos proyectos como que carecen tal vez de un espíritu y de los elementos que componen ese espíritu. Entonces se quedan ahí como en espacios, un poco espacios vacíos. Entonces creo que si bien se han dado estrategias, estas estrategias no han tenido como el impacto que deberían tener, pero también es por falta de planeación, por falta de conciencia, por falta de muchas otros elementos ahí, ¿no? Hasta este punto hemos hablado sobre la territorialidad amazónica, el pueblo Maguta, qué es el territorio para el pueblo Maguta, su origen, su camino de origen, su relacionamiento con seres vivos, no vivos, las plantas sagradas, los animales, los seres que incluso a veces las personas del mundo de afuera creemos que son inertes, como una roca, por ejemplo. Finalmente, aterrizamos en las problemáticas, muchas de ellas derivadas de ese choque de ontologías, de dos formas de ver y concebir el mundo, una muy ligada a lo espiritual y la otra muy ligada a lo material y que ha derivado sin dudas en muchas conflictividades al interior de los pueblos amazónicos y en el caso de esta entrevista del pueblo Maguta.
Pero también vemos unas estrategias que aunque a pesar de muchas dificultades, son estrategias que han buscado el rescate, por ejemplo, a través de la etnoeducación, el rescate de la lengua, de las prácticas, tradiciones, los rituales, la cultura, incluso las figuras territoriales del pueblo Macta. De esta forma, quisiéramos con el profesor Jonathan finalmente invitar a John a que nos dé un mensaje de vida desde su pueblo para otros pueblos del mundo y desde luego para lo que nuestros hermanos indígenas llaman el mundo de afuera, para nosotros. ¿Cuál es el mensaje de vida que nos podrías dar, John Sebastián, desde tu pueblo, desde algo muy propio, algo muy de ti, un mensaje de vida que nos quieras transmitir a nosotros y a las y los estudiantes de la Universidad de Nariño? Buscar la vida, buscar la vida en equilibrio, ¿sí? Ser conscientes de que somos lo que hoy llaman naturaleza, que nuestra esencia es naturaleza, que todo lo que construye y nos da forma como cuerpo y forma física es naturaleza, que hacemos parte de un sistema tanto local como universal, que es naturaleza, que debemos entender que hay unas diferencias, unas particularidades, o que si bien existen unas diferencias o unas particularidades culturales, formas de vida, alimentos, eh, conocimientos, pensamientos, la reproducción de los mismos o de esas formas de vida dependen de todo lo que está a nuestro alrededor. Agua, plantas, animales, otros seres humanos, otras sociedades, y que en la medida que podamos entender ese tejido social, no, ese tejido universal, esa conexión que tenemos con los otros elementos, pues seguramente eso va a permitir que podamos de una manera poder convivir, cohabitar el territorio de manera armónica, tratar de manera tranquila con nuestros semejantes, seres humanos. También puede hacer un uso adecuado también de los alimentos, de animales y plantas, y que pues ser conscientes, ¿no? Que dependemos de esos otros elementos, que ser conscientes de que lo que llamamos o nuestro planeta Tierra en sí es un cuerpo que tiene vida, que se manifiesta o nos abraza a partir del viento. Tal vez el viento es como también un abrazo, que dependemos, que también nos da energía, que dependemos también de la energía, ¿no? De la energía para poder mantenernos en pie, o para que los elementos que también nos benefician, de los cuales recibimos ciertos beneficios también, digamos, nos contribuyan a nuestra, digamos, a nuestra esencia y a mantenernos como seres humanos. Eh, el agua que todos, digamos, todos necesitamos del agua también para poder mantenernos. Eh, que muchos, que digamos todos, que existe que en nuestro origen, digamos, en nuestras narraciones de origen, o el origen del ser humano está muy asociado también con el agua. Eh, si bien, por ejemplo, la ciencia, por un lado, narra la evolución de la especie o de las especies que tienen de la especie humana a partir de, digamos, en conexión con el agua. En nuestra narración de origen del pueblo Magute y otros pueblos también está, el agua también es fundamental. Entonces, el mensaje es que pues tratemos de ser conscientes de que somos naturaleza, de que no estamos, que como seres humanos no somos independientes de nada, dependemos de los otros seres vivos y de los otros seres no humanos, que seamos conscientes y que hay espacios que requieren de un cuidado especial, espacios como los cananguchales y otros espacios en donde existen seres guardianes, existen espíritus, existen energías que de una u otra manera mantienen el equilibrio de esos espacios de los cuales nos beneficiamos.
y si hacemos un uso inadecuado o alteramos los espacios, seguramente nos vamos a ver afectados. Vamos a recibir unas consecuencias, causas, efectos negativos por ese uso inadecuado. Bueno, pues ese sería, sería el mensaje. Pues, no sé si fui claro, pero bueno, eso es lo que quisiera que pues quiero como compartir a nivel de mensaje, ¿no? Y que todo, pues, que todo ese entendimiento es para que pues podamos vivir en equilibrio entre semejantes y con los demás seres con los que cohabitamos. Y entender las diferencias, ¿no? Las particulares diferencias, pero y entender pues que todos estamos dentro de un entramado cultural, un entramado universal, del cual pues debemos saber situarnos, ubicarnos, saber dónde estamos, pero también para ello también debemos reconocernos. ¿Sabe? Por eso también creo que es importante que entre todos nos formulemos como preguntas como quiénes somos, por qué estamos acá, como reflexionar frente a la importancia de saber sobre nuestro origen, sobre nuestra esencia. Bueno, pero es importante saber quiénes somos, por qué somos, para qué estamos acá, para poder entender un poco, pues, este plano. Bien, Listo, muchas John. gracias, John, Muchas por gracias. compartirnos ahí el don de la conversación y aproximarnos así al pueblo Maguta y por atender a la invitación. Muchísimas gracias. Me uno al agradecimiento del profesor Jonathan, John, siempre con la disposición de compartir los conocimientos y desde luego llevar esto a la academia es importante, llevar estas epistemologías, estos sentipensares. Muchas gracias y hasta la próxima sesión, estudiantes, profesor, John, hasta pronto. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero haber aportado Claro a que sí. en este espacio. ¿No?